¿Qué tal? Muy buenas noches. Estamos el día de hoy, 19 de marzo del 2021, transmitiendo para la Coordinadora Ciudadana de Lima Norte. Hoy nos acompaña el candidato Alejandro Cabero, quien va con el número 14 por el partido Avanza País. Como es de costumbre, estaremos enviando los saludos a todos los dirigentes de Lima Norte, de los distritos de San Martín, Los Olivos, Independencia, Comas, Caraballo, Puente Piedra, Santa Rosa, Ancón y también el RIMA, quien está ahí nuestro amigo Antonio Hurtado, líder de Integración Rimense. Asimismo, saludos para los miembros del Sindicato de Trabajadores de la Autoridad de Transporte Urbano, Sintrato. Ahí un saludo para nuestros compañeros. También saludos para nuestro amigo, el director Gilbert Jiménez del Colegio Reino de los Cielos, quien está promocionando ahí una modalidad virtual todo el año para iniciar primaria y secundaria. Pueden llamar a su número 945-423-982 para las promociones que viene realizando para las inscripciones al colegio de manera virtual. También saludos a Sarita Visitación, nuestra compañera que siempre ahí nos manda ahí preguntas. Lo mismo para Rosita Santillán Calingos, quien está emprendiendo HND, Ginodé, ahí venta, distribución de productos de belleza. Pueden encontrarla en su fanpage. Bueno, comenzamos con la presentación de nuestro invitado Alejandro Cabero, quien va con el número 14 por el partido Avanza País. Adelante, Alejandro. Muchas gracias, Edison. Un saludo a todos los que nos escuchan, dirigentes de Lima Norte. Hemos estado hace unos días en Lima Norte, recorriendo, caminando Lima Norte, una zona de Lima pujante además y que ha crecido muchísimo gracias precisamente a la libertad económica que hemos tenido en el Perú. Evidentemente hay muchísimo que falta por mejorar, pero vamos por buen camino. Necesitamos continuar creciendo, continuar llevando desarrollo, continuar llevando progreso a todos los lugares del país. Eso es lo más importante. Mi nombre es Alejandro Cabero, tengo 28 años, soy abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. He sido periodista un tiempo, he sido funcionario público, he trabajado en la presidencia del Consejo de Ministros, he trabajado en el Congreso de la República, tengo experiencia en el sector público, en el sector privado, he trabajado en una consultora, viendo temas de responsabilidad social, obras por impuestos. Creo que es fundamental. Una de las cosas que a mí me hizo ver la función pública estos últimos años es que si no resolvemos el problema de la política, luego de esta incesante crisis política que hemos visto, donde el Ejecutivo se pelea con el Legislativo, donde los ciudadanos estamos en zozobra, donde vacan presidentes, disuelven congresos, si no le ponemos un freno a esto y resolvemos el problema de la política, cambiamos la política con gente nueva, con gente joven, con gente que traiga ideas diferentes. Yo siempre he dicho, yo soy liberal, yo creo en la economía de mercado, creo en el emprendimiento, creo en que hay que empoderar al ciudadano y no hay que empoderar al Estado para que sea constructor de su propio sueño, de su propio proyecto. Quiero llevar esas ideas al Congreso y evidentemente si no resolvemos el problema político vamos a poder hacer poco por resolver el problema del Estado y por resolver el problema de la economía, ¿no? Y así quiero ir yo de la mano de Hernando de Soto, resolver la informalidad, que es un problema estructural enorme en el Perú que necesitamos atender, y seguramente podemos hablar de eso bastante, y reformar la política. Yo tengo varias propuestas bien concretas en materia de reforma política para acercar la representación al ciudadano y finalmente poder paliar en algo este terrible sistema político que nos ha sumergido en esta crisis espantosa. Muy bien, justo ese es el siguiente bloque, porque puedas expresar las propuestas que tengas como Alejandro Cabero o, en todo caso, las más resaltantes del partido Avanza País. Tienes ahí adelante minutos para que puedas expresar tus propuestas. Gracias, gracias Edison. Mira, yo quiero llevar dos ejes importantísimos que para mí tenemos que atender desde el Congreso. El primero es la economía y el segundo es la reforma política, ¿no? Que son importantísimos. En economía, ¿cuál es el problema? La informalidad es el principal problema estructural que tiene el Perú. El Perú ha venido creciendo 30 años económicamente, ¿no? Y el sector privado y los emprendedores han hecho mucho por crear riqueza en este país, ¿no? Y se han modernizado a una velocidad como no se modernizaba el Perú en décadas. El problema es que el Estado
no se ha modernizado al mismo ritmo de la economía privada. No ha avanzado el Estado al mismo ritmo. Y hoy día tenemos lo que Hernando de Soto llama un Estado fallido, un Estado que es incapaz de darnos los servicios más elementales, ¿no? Desde salud, educación, infraestructura, ¿no? Yo caminaba por Lima Norte y me parecía increíble que los alcaldes no pudieran ni siquiera plantar un árbol, ¿no? Una cosa tan elemental como plantar un árbol en las principales avenidas era una tarea titánica, ¿no? Tenemos un Estado absolutamente fallido en sus principales y más básicas tareas. Para resolver esto, necesitamos resolver el problema del Estado, ¿no? Y el Estado es un Estado disfuncional porque la regulación que produce el Estado es burocrática, costosísima de cumplir, difícil de acceder. Entonces tenemos dos países en paralelo, básicamente, donde el 70% de la gente tiene y se ve forzada a respetar el derecho, un derecho que no emana del Estado, ¿no? ¿Por qué? Porque el derecho estatal, el derecho formal, es muy caro y está diseñado para un 30% de la gente que tiene la productividad y el capital para costear la formalidad. Y no solo es un problema económico que deja fuera de la economía formal a gran parte de la gente sin posibilidad de título de propiedad, de seguridad jurídica, de acceso a capital y crédito, de poder crecer, que tu negocio pueda crecer, que quisieras algún día exportar fuera del Perú, ¿no? Integrarte a cadenas de valor más grandes, eso no se puede si estás en la informalidad, ¿no? Entonces no solamente es un problema económico, es también un tremendo problema social, sobre todo, porque lo que te dice es que tienes dos países en paralelo y es una enorme fractura social en el fondo eso. Entonces, para poder solucionar el problema, tenemos que simplificar la economía formal del Perú. En el Perú hoy día el Estado peruano emite más o menos unas 28.000 normas al año, ¿no? Ningún micro pequeño empresario puede cumplir con esa cantidad de regulación, ¿no? 28.000 normas, más o menos unas 106 normas por día. Es carísimo, es dificilísimo cumplir con esa cantidad de regulación. Lo que estamos planteando muy concretamente desde el Congreso es un 2x1 regulatorio. ¿Cómo funciona esto? Por cada regulación nueva que emita el Estado, este se va a ver obligado a tener que derogar dos, ¿no? Es decir, eso va a tener en el incentivo de todo funcionario público el racionalizar la producción de nueva regulación, ¿no? Y ver finalmente si esa regulación es importante o es accesoria. ¿Nos hace la vida más fácil o nos hace la vida más difícil, ¿no? En ese sentido, poder atacar el principal problema, que es que la formalidad es muy costosa. Y necesitamos cambiar los incentivos bajo los cuales los funcionarios producen la regulación en el Perú. Eso como primera cosa en materia económica. En materia política, que es la otra gran arista de la propuesta, evidentemente, como les comentaba hace un momento, no vamos a poder nunca ser un país moderno si no resolvemos el problema político, que es el que ha venido arrastrando que no podamos resolver el problema del Estado fallido, por un lado, y que tampoco vamos a resolver el problema de la activación de la economía. Entonces tenemos que ir hacia las dos, ¿no? Y ahí yo tengo 4 propuestas muy concretas en materia de reforma política que para mí son muy importantes. La primera es la creación de distritos uninominales en el Perú. Hoy día, por ejemplo, en la ciudad de Lima, tenemos 33 congresistas. De esos 33 congresistas, digamos, ¿cuál de los 33 representa o busca solucionar los problemas de Lima? El transporte, la contaminación ambiental, las áreas verdes, la seguridad. Entre los 33 que hay, poquito eso lo que hacen es se patean la pelota, ¿no? Todos están preocupados en la representación macro, la representación nacional, ¿no? Están preocupados en pagar al presidente, etcétera, y no están preocupados en los problemas cotidianos de los ciudadanos. Entonces tenemos que fortalecer el vínculo representativo. ¿Cómo hacemos eso? Dividimos Lima en 33 circunscripciones, ¿no? 33 zonas de la ciudad en función de su población. Lima Norte puede tener varias de ellas, por ejemplo, ¿no? Y que cada una escoja un solo representante, ¿no? Con eso, ¿qué vamos a permitir? Vamos a lograr que cada ciudadano sepa bien clarito quién es su representante, ¿no? Y sepa también a quién le debe pedir cuentas y quién le debe rendir cuentas a ese ciudadano, ¿no? Y ahí vamos a estrechar enormemente los vínculos de representación y evidentemente
vamos a poder hacer que los congresistas atiendan los verdaderos problemas de sus electores, y no hoy día. Incluso te diría, ¿no? Hoy día en el Perú, por ejemplo, si tú eres un parlamentario de Lima, ¿dónde pones tu oficina descentralizada del Parlamento? ¿La pones en Lima Norte? ¿La pones en Lima Sur? ¿La pones en Lima Este? ¿Dónde la pones? ¿No? Si uno supiera bien clarito dónde están sus electores, va y pone ahí su oficina descentralizada. Eso no ocurre. Primera gran reforma. Segunda reforma, bicameralidad, ¿no? Bicameralidad. Es mucho más difícil producir leyes populistas y demagógicas en dos cámaras que producirlas en una sola cámara. Es mucho más difícil vacarse presidentes en dos cámaras que en una sola cámara, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar eso y mejorar y reflexionar mejor la legislación para evitar el populismo, la demagogia, las leyes antitécnicas que han destrozado la economía o están destrozando la economía, ¿no? Entonces, eso como primera cosa. Necesitamos al mismo tiempo reflexionar más las leyes. La lógica del Parlamento unicameral era aprobar cosas rápido. Creo que 30 años después la lógica debe ser, oigan, necesitamos pensar más las leyes, no tanto aprobarlas rápido. Y esto no tiene por qué costarle un sol más al Estado peruano. Un parlamento bicameral no tiene que costar un sol más. De hecho, el parlamento bicameral que teníamos en el año 90 tenía 240 congresistas, 60 senadores, 180 diputados, y costaba 124 millones de soles. El parlamento hoy día tiene 130 congresistas y cuesta 700 millones de soles. O sea, tranquilamente podemos tener un parlamento con la mitad del presupuesto, ¿no? Si no menos, y que funcione mucho mejor. Bicameralidad, para que la gente sienta que el Parlamento da leyes más pensadas y no da cualquier mamarracho a las 3 de la mañana, ¿no? Eso es importante. Tercera cosa, voto voluntario. La gente tiene que ser libre de ir a votar y no coercionada bajo pena de multa. Y los partidos se van a esforzar más en tener que convencer a la gente, movilizarse, para que la gente se convenza de sus ideas, ¿no? Y no sentir que tienen un pedazo de la torta asegurada porque el voto es obligatorio, ¿no? Entonces, cambiaría totalmente la dinámica. La gente votaría por convicción, por ideas, por identificación con un partido, con un candidato, y no votaría porque el Estado bajo pena de multa, ¿no? Tenemos que cambiar eso también con voto voluntario. Y la cuarta y última reforma es la renovación por mitades del Congreso. Necesitamos que los ciudadanos seamos quienes dirimamos los conflictos políticos entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que no sea las vacancias o las disoluciones fácticas las que resuelvan ese problema, sino que sea la gente acudiendo a las urnas a mitad del periodo presidencial y le diga al presidente, señor, le queremos dar a usted mayoría, o Congreso, le queremos dar a usted la mayoría, ¿no? Y empoderar al ciudadano y no empoderar al Estado. Creo que eso es toda la lógica de lo que nosotros queremos hacer desde Avanza País, ¿no? Esas serían las 4 reformas. Muy bien, estamos con el candidato Alejandro Cabero, quien va con el número 14 por el partido Avanza País. Bueno, hasta dando allí las Edison, perdón, una consulta. ¿Escuchas una música de fondo? No, no No hay. escucho. Ah, ya. No, porque es que el vecino está poniendo la música y quiero saber si la estaban oyendo ustedes o no la estoy oyendo yo. No, no, Está no bien. se escucha. Hasta el momento, ¿no? De repente Perfecto, perfecto. se alza más el volumen. De repente, si te hacen más el volumen, de repente se escucha. Está bien. Ya es viernes, pues, están celebrando al costado, sabe Dios. Ya, pues estamos viernes. Sábado chico. Ah, chico. Bueno, Bueno, sigamos bueno, ahora pasamos a las preguntas, ha estado dando las propuestas, ya hizo su presentación, ahora pasamos a las preguntas, ¿no? Bueno, el día de hoy comenzamos con la pregunta de transporte, ya que ahí lo hemos visto en las redes sociales a Hernando de Soto tratando de apoyar o negociar o ser un vínculo con el gobierno para que pueda acabar ya el paro, porque hemos tenido algunos demandes tanto en el norte, sur y en el centro, ¿no? Lo que están pidiendo los transportistas es el tema de la gasolina y el tema de los peajes, ya que el alza de la gasolina se ha disparado, y el tema de los peajes porque parece que no hay un tema regulatorio o ponen los precios que desean las concesiones, ¿no? ¿Qué opinas acerca de lo que está pasando, la coyuntura actual del tema del transporte? mira, Hernando ha sido bien enfático hoy día y me da mucho gusto que haya dicho algo que muchas veces los liberales pensamos, ¿no? Que es que en ciertas ocasiones los impuestos se pueden volver en una fuente de robo. O sea, los impuestos pueden volverse robo en muchos casos. Y yo creo que el caso específico del impuesto selectivo al consumo en el Perú es un impuesto que evidentemente
está absolutamente desfasado, ¿no? El precio tiene que ir en función del precio referencial del petróleo, pero el precio del diésel en el Perú tiene tantos componentes adicionales, ¿no? El impuesto selectivo al consumo, entre otros, que distorsionan el precio y lo hacen carísimo para el ciudadano promedio en algo tan esencial como el transporte. Y un país, las carreteras y el transporte son las venas del Perú. Son las venas del Perú. Hay un estudio importantísimo que hizo Richard Webb hace muchos años, que se llamaba Conexión y Despegue Rural. Es un libro estupendo que se los recomiendo a todos los que quieran investigar un poco más sobre el tema, que trata sobre el impacto tremendo que tiene el transporte y la infraestructura en la creación de riqueza para la gente, en el hecho de que la pobreza se haya disminuido muchísimo en el Perú, sobre todo para los más pobres en las zonas rurales, porque la conectividad genera oportunidad de mercado, genera oportunidad de emprendimiento, genera oportunidad de desarrollo. Entonces, necesitamos infraestructura y transporte para comerciar y para comerciar más. Y mientras más fácil es el transporte para la gente, eso tiene una serie de impactos positivos en la economía. El primero de ellos es lo que en economía se llama, y Ronald Coase, un premio Nobel de Economía, llamaba la reducción de los costos de transacción. Si los costos de transar son baratos, eso es bueno para toda la sociedad. Si los costos de intercambiar son baratos, eso es bueno para toda la sociedad. Si los costos de que yo pueda llevar mis productos desde las zonas más alejadas del Perú a los mercados de Lima, de Trujillo, de Arequipa, es más barato, es mejor para todos. Entonces, el hecho de que el Estado ponga estos impuestos abusivos, que Hernando ha calificado incluso hasta de robo, yendo más allá del precio referencial de oferta y demanda que puede tener el diésel a nivel internacional, es enormemente perjudicial para la economía también, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué ocurre en el Perú? Que en el Perú tenemos una economía tremendamente informal, donde la gran mayoría de impuestos, perdón, la gran mayoría de financiamiento del Estado proviene de impuestos indirectos, o sea, del IGB, del impuesto selectivo al consumo, ¿no? Porque solamente el 9% de empresas en este país paga impuesto a la renta, por ejemplo, ¿no? Y de ese 9%, el 3% paga la mitad de todo lo que recauda el Estado en impuesto a la renta. Entonces el Estado, ¿no? Por ser informal y por no haberse preocupado de anchar la base tributaria, depende en gran medida de impuestos indirectos como el impuesto selectivo al consumo, ¿no? Y entonces es evidente que tenemos que cambiar la estructura tributaria del Perú y tenemos que racionalizar este impuesto que yo estoy totalmente de acuerdo con Hernando de Soto, que es una barbaridad, ¿no? Hernando ha prometido que su gobierno va a reducir eso, porque eso, como te digo, tiene un impacto tremendo en las principales arterias del Perú, que son las carreteras y los transportistas que forman parte de ellas, ¿no? Así que mi respaldo total con ellos. Muy bien. Evidentemente, sin compartir los actos de violencia que han estado habiendo, ¿no? Siempre hay que condenar la violencia, no hay que bloquear carreteras tampoco. Si uno bloquea las arterias del Perú, al Perú le da un infarto, por tanto no hay que bloquear las arterias, ¿no? Tenemos que protestar pacíficamente, hacer los reclamos como tienen que hacerse, y estamos con los transportistas y creemos que tienen un reclamo legítimo, pero siempre y cuando sea pacífico, ¿no? Bueno, el tema, ahí hay varias aristas en este tema de cuando ya los gremios no son escuchados, meten cartas, llegan, y bueno, lamentablemente en el Perú y casi en toda Latinoamérica funciona de esa manera, ¿no? Si es que no hay protesta, lamentablemente nadie te hace caso. Y bueno, claro, testigo es acá Lima Norte. Pero bueno, sigamos con la siguiente pregunta. En el tema de salud, estamos con el candidato Alejandro Cabero, quien va con el número 14 por el partido Avanza País. Tema de salud, estamos con el tema de las vacunas, que no, bueno, ya estaban vacunando a las personas mayores. Hubo una discusión anteriormente por el que las vacunas no eran muy buenas, no tenían la eficacia necesaria, indicaban en algunos medios, algunas agentes, ¿no? Asimismo, el tema del oxígeno. Acá en Lima Norte estamos también padeciendo el tema del oxígeno, las personas que se están enfermando, ya que para cargar, una recarga te cuesta en 200, 300, hasta 500 soles. Lo mismo que el balón de oxígeno está entre 1000, 2000, 3000 soles. Ahora con el tema del paro, también no llega también el oxígeno.
Entonces, ¿qué opinas acerca de este tema de la vacuna? Que el presidente Sagasti indicó que también solamente el Estado debe vacunar. Algunos gremios también salieron, o empresas salieron a decir que iban a traer las vacunas. Y en el tema del oxígeno, que también está de coyuntura nacional. Adelante, Alejandro. Para el tema de salud, Edison, es evidente que necesitamos fortalecer la parte del sector salud más abandonada en la historia del Perú, que es el primer nivel de atención. O sea, en el Perú tenemos hospitales elefantiásicos sin equipamiento, por ejemplo, y tenemos postas médicas sin médico, ¿no? Necesitamos fortalecer el primer nivel de atención, que es la posta médica local, que tenga un buen médico donde se pueden tratar hasta el 80% de los problemas en salud en el Perú. Pero las postas médicas de las localidades son las más abandonadas en el país. Son las más abandonadas y son las que en donde menos se invierte y donde más tenemos que invertir y donde se hubiera podido contener enormemente el avance del COVID si hubieran estado preparadas, ¿no? Pero no lo estaban. Empezábamos con 250 camas UCI y era una barbaridad. O sea, hemos estado recontra atrasados en salud, a pesar de que el presupuesto en salud se multiplicó por 7. La economía hizo su parte, el Estado no hizo su parte. La economía le dio 7 veces más presupuesto al sector salud y el sector salud no supo cómo gastarlos porque tenemos un Estado incapaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y es un Estado además que Verónica Mendoza u otros quieren empoderar más cuando ni siquiera puede hacer bien lo que tiene que hacer ahora, ¿no? El año pasado el sector salud, Edison, devolvió plata al erario público por un valor más o menos de unas 8.000 camas UCI. Devuelven plata, ¿no? Entonces, gestión, gestión, gestión. ¿Qué podemos hacer? Yo apostaría, por ejemplo, por asociaciones público-privadas en salud, que han funcionado muy bien en el Perú. Mira tú el caso, por ejemplo, del Hospital Barton en el Callao, ¿no? Es un hospital público, gratuito, uno va a atenderse como se va a cualquier hospital público, ¿no? Es derecho a la salud, es gratuito, universal, pero el hospital es administrado por una empresa privada, ¿no? Entonces la gestión es mucho mejor y al mismo tiempo el 85% está satisfecho con el servicio que brinda el Barton, ¿no? Y ocurre lo mismo con el Hospital del Niño de San Borja, por ejemplo, o con el programa PADOMI, que es un programa para delivery de medicinas y atención a adultos mayores a domicilio. Es un programa que lo gestiona una empresa privada. Y mira, tú lo están usando en el PADOMI para poder vacunar más eficientemente también. O sea, hay ejemplos muy buenos donde que pueden mejorar la gestión cuando asocias el sector privado con el sector público. El desastre de la pandemia en el Perú ha sido que no hemos sabido confiar en los privados. Todos los ejemplos del mundo exitosos han sido ejemplos en los que se ha trabajado muy de la mano con el sector privado, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, cuando estalló la pandemia, la General Motors se puso a producir ventiladores mecánicos. En Guayaquil, la empresa privada ayudó a hacer plantas de oxígeno, a importar oxígeno, a conseguir camas UCI. Acá en el Perú se pensó que el Estado podía hacer todo y terminó siendo un verdadero desastre, ¿no? No hemos sabido confiar en el sector privado, eso es una ceguera ideológica de Vizcarra, de los moraditos, de todo tipo de lagartos que nos han gobernado, entonces evidentemente eso ha funcionado muy mal, ¿no? Eso tenemos que cambiar. Las vacunas, Hernando Soto además ha ofrecido que él va a traer a expertos de Israel, que ya le han ofrecido a él la posibilidad de la asesoría israelí para trabajar aquí en Perú y para asesorar la implementación de vacunas. Israel es el único país que ya vacunó a toda su población, ¿no? Y aquí el gobierno se ha hecho de los ciegos sordos, ¿no? Le han ofrecido la ayuda y el gobierno ha dicho, no necesitamos, estamos muy bien, usted, señor Hernando, váyase a continuar con su oferta a otro lado, ¿no? Cuando podemos tener la asesoría de los mejores expertos del mundo en cuanto a vacunación, no. El Estado es bien soberbio también y tiene mucha ceguera ideológica. Yo sí estoy a favor de que los privados participen y no solamente en la vacunación, sino que puedan importar las vacunas y que puedan comercializarlas. Y te digo por qué. Imagínate, Edison, que tú puedes pagar por una vacuna, ¿no? Mañana vas a cualquier lugar, te compras tu vacuna y te la pones. El hecho de que un privado importe una vacuna de afuera no le quita al Estado la posibilidad de importar otra vacuna. No, eso no le quita, porque al final del día ambos compiten con muchos otros estados y con muchos otros privados del mundo entero, y hay 7 u 8 laboratorios distintos. Entonces, un privado que importa no le quita al Estado la posibilidad de importar, ¿ya? Pero un privado que se vacuna con su plata es una vacuna menos que tiene que usar el Estado en esa persona. Y por tanto es una vacuna adicional que tiene el Estado para vacunar a una persona con menos recursos
y más vulnerable que tú, ¿no? Entonces, al final del día, le quitas un peso al Estado si tú te puedes vacunar por tu cuenta. Y le das al Estado mayor capacidad de vacunar a quienes realmente lo necesitan. Y al mismo tiempo, eres un ciudadano más que contribuyes, estando vacunado, a llegar al 80% de inmunidad colectiva que necesitamos alcanzar. Porque el objetivo es que todos estemos vacunados, ¿no? El objetivo es que todos nos vacunemos. Vas a hacer una cama UCI menos que tengas que usar en un hospital público. Vas a saturar menos el sistema hospitalario. Vas a generar lo que en economía se llama externalidades positivas, ¿no? Yo siempre lo comparo con la seguridad pública y la seguridad privada, ¿no? Que tú tengas una persona que cuida tu casa y que tú le pagues, ¿no? Seguridad privada, no le quita a la policía la posibilidad de seguir patrullando la calle, ¿no? No le quita la posibilidad, la policía puede seguir haciendo su trabajo, puede seguir patrullando la calle tranquilamente. E incluso si tienes seguridad privada y tú la pagas, eso genera externalidades positivas para toda la cuadra, porque mejora la seguridad de la cuadra. Si tienes una persona cuidando ahí, no solamente se cuida tu casa, se cuida la casa del vecino y la del otro vecino y la del otro vecino, ¿no? Entonces, las externalidades positivas son enormes. Lo mismo ocurre con la vacuna. Cualquier vacunado adicional es positivo para toda la sociedad, ¿no? Y si lo puede hacer con su plata, le quita un peso al Estado de encima de tener que vacunarlo, ¿no? Y realmente hoy día, Edison, la gente está pagando muchísimo más por un ataúd para sus muertos y por un balón de oxígeno. La gente, esto es una cuestión de vida o muerte, ¿no? No, es una barbaridad lo que está ocurriendo en el Perú. Tenemos que usar todas las herramientas a disposición que tenemos hoy día para vacunar lo más rápido posible a los ciudadanos del Perú. No, no podemos seguir esperando porque eso tiene consecuencias gravísimas en la economía, en la salud mental de los peruanos, en muchas cosas de los cuales ya no podemos seguir arrastrando más, ¿no? Muy bien. Estamos con el candidato Alejandro Cabero, quien va con el número 14 por el partido Avanza País. Justo hablaba del tema de seguridad y en esto va la siguiente pregunta. El tema de la seguridad o inseguridad ciudadana. Debido a la pandemia se está sintiendo con mayor intensidad el tema de la inseguridad ciudadana. Casi la mayoría de vecinos percibe o ha sido asaltado, ya sea en su vivienda o en la calle, un celular, un robo, y actualmente el tridente de la seguridad, que es la Policía Nacional, los municipios locales y las juntas vecinales no están interactuando debido al tema de la pandemia, ¿no? Y al tema han sido afectados bastantes policías, han caído también. Y bueno, también tenemos el problema de que van a la policía, salen por la otra puerta, lo llevan al fiscal, el fiscal lo suelta. Bueno, ahí es un enredo entre la policía y los fiscales. Las mismas municipalidades locales también generan otras rondas, la policía está con las juntas vecinales. Al final se dispersa todo y no generamos unidad, ¿no? Alejandro Cabero, de llegar al Congreso por Avanza País, ¿cuál sería su función de representación a las juntas vecinales y el tema de fiscalización a la Policía Nacional del Perú y a las municipalidades locales o a la Municipalidad Metropolitana de Lima? Mira, nosotros ahí en Avanza País tenemos una cosa, un valor agregado diferenciador de todas las demás propuestas en materia de seguridad ciudadana y donde creo que está la clave para resolver el problema de la seguridad en el Perú. Otros candidatos creen que los informales, ¿no?, se resuelven metiéndoles palo a los ambulantes en la calle o que la seguridad es pura cuestión de mano dura. Y no es así, ¿no? En parte hay que capturar los delincuentes, meterlos a la cárcel y trabajar con el Poder Judicial para que no los suelten, ¿no? Pero el problema estructural de la delincuencia en el Perú son las organizaciones criminales que viven del narcotráfico, de la tala ilegal, del tráfico de terrenos. Las organizaciones criminales permiten en gran medida y permean la delincuencia a todo nivel social, ¿no? Y tenemos que trabajar con la gente y con las juntas vecinales para identificar a los delincuentes y sancionarlos, por supuesto que sí. Y tenemos que fiscalizar que la policía lo haga bien. Pero también tenemos que trabajar sobre todo en el descabezamiento de las principales organizaciones criminales que hay en el Perú. Y eso solo lo podemos hacer, Edison, haciendo algo que no ha hecho nadie hasta ahora, que es hacer inteligencia. Hacer inteligencia. Y nosotros en Avanza País tenemos a dos de los más importantes generales especialistas en inteligencia en el Perú. El primero de ellos, el general José Williams, ¿no?, que fue el artífice del rescate
de los rehenes del MRTA, del grupo terrorista MRTA, en la Embajada de Japón en el año 97, y que fue un operativo de inteligencia de los más exitosos del mundo, reconocido y estudiado a nivel internacional por muchos países. Entonces, necesitamos, el general Williams está encabezando el plan de seguridad ciudadana, ¿no? Y necesitamos a gente con experiencia en hacer inteligencia. Y lo hacían además de una manera muy inteligente, valga la redundancia, ¿no? Infiltraban micros en las guitarras, en los libros, iban haciendo una investigación minuciosa, y así es como descabezaron el intento del MRTA en ese momento. Y el otro general que está en el plan de seguridad ciudadana de Hernando de Soto es el general Miyashiro, quien además fue el artífice, junto con el GEIN, de la caída de Abimael Guzmán, de la captura de Abimael Guzmán, ¿no? Haciendo también como un trabajo de inteligencia. Ellos investigaban la basura de Abimael Guzmán y veían, ¿no? Aquí las pastillas que tomaba, si había una alta o no probabilidad de que en función de los residuos que salían de esa casa, Abimael estuviera ahí, ¿no? Y entonces, así lograron descabezar a Sendero Luminoso y con eso derrotar el terrorismo. Entonces, necesitamos hacer inteligencia en seguridad ciudadana. No todo es meter palo y mano dura, eso es una parte de la seguridad, pero no es tan simple. No es tan simple y no es tan fácil como lo quieren vender algunos candidatos, y nosotros tenemos la gente con la experiencia y con la capacidad de poder hacer verdadera inteligencia en el Perú para descabezar las organizaciones criminales y poder volver a dar tranquilidad a la gente, que es lo más importante, ¿no? Muy bien, pasamos a las preguntas de ambiental y cultura, pero antes informar que pueden ingresar a votoinformado.jne.gov.p para ver la información que ha consignado el candidato Alejandro Cabero, quien va con el número 14 por el partido Avanza País, asimismo de todos los candidatos y los candidatos presidenciales. También pueden ingresar a la página del Jurado Nacional de Elecciones para tener un voto informado. De acá un saludo a Elizabeth Inostroza, quien viene promoviendo este tema del voto informado a través del Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, pasamos al tema de ambiente y cultura. En Lima Norte tenemos las lomas, acá de Independencia, Caraballo, Ancón, y el tema de las huacas. Bastantes huacas que lamentablemente lo han dejado el municipio, los municipios locales lo han dejado a su libertad. Hay invasiones, tanto en el tema de las lomas también, ¿no? Hay invasiones, en el tema de las huacas también, no cuidan el patrimonio cultural, no cuidan las lomas, los ecosistemas frágiles, como le dicen los ecologistas. Entonces, de llegar al Congreso, Alejandro Cabero, ¿cómo apoyaría o coayudaría el tema de las lomas y de las huacas en Lima Norte y en Lima Metropolitana, ya que tenemos tanto en Lima Sur, también varias lomas y también las huacas? Mira, el tema del patrimonio, ¿no? Tenemos que cambiar de paradigma. En el Perú hemos pensado siempre que las huacas son una suerte de reliquias, ¿no? Que tenemos que tener ahí como quien tiene una joya guardada en un cajón, ¿no? Y no es así. El patrimonio tenemos que integrarlo a la sociedad. Tenemos que tener patrimonio vivo, como quien dice. El patrimonio no es un muerto que estamos momificando, ¿no? Para conservar ahí por los siglos de los siglos. El patrimonio tenemos que integrarlo a la sociedad. Y entonces, ¿cómo hacemos eso, no? El patrimonio, por ejemplo, se podría tranquilamente trabajar en asociaciones público-privadas, ¿no? Para transformarlo en circuitos turísticos, ¿no? En restaurantes, en hoteles, en espacios de esparcimiento, en lugares digamos, que integren sin destruir, obviamente, la naturaleza del patrimonio, ¿no? Hay casos muy exitosos de eso. Te pongo el caso, por ejemplo, las mejores huacas, o las que mejor cuidadas están y mejor restauradas están, son las que tienen modalidades de este tipo, siendo una de ellas, por ejemplo, la Huaca Pugliana en Miraflores, ¿no? Que tiene un restaurante muy bonito al cual puede ir cualquiera de nosotros, y los recursos de ese restaurante sirven para poder mantener la huaca, no, poder preservarla, restaurarla, hacer trabajo de investigación, etcétera, ¿no? Entonces necesitamos integrar el patrimonio. Muchas de las casonas mejor conservadas hoy día son casonas a las que se les ha encontrado alguna funcionalidad, ya sea porque funciona un ministerio ahí, funciona un restaurante ahí, funciona un hotel ahí, funciona una tienda ahí, y existe algún tipo de actividad económica que permite generar recursos para que ese patrimonio sea preservado y mantenido y puesto en valor, ¿no?
el patrimonio hoy día está abandonado porque no se le encuentra una forma de integrarlo en la economía y de que sea rentable conservar el patrimonio, ¿no? Hoy día más tener un patrimonio cultural, una casa antigua, es una maldición más que una bendición, ¿no? Porque la gente prefiere incendiarlo o inundarlo o derruirlo, y venderlo como terreno, porque no es económicamente rentable tener patrimonio, y eso tenemos que cambiarlo. Tenemos que encontrar incentivos tributarios, por ejemplo, ¿no? Para hacerlo eficiente. En Miraflores, por ejemplo, se aplicó una ordenanza que permitía que si tú tenías una casa republicana o colonial, ¿no? Tú pudieras, digamos, si estás en la avenida Arequipa, por ejemplo, ¿no? Los derechos edificatorios de la avenida Arequipa son de 10 pisos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tú eres propietario de una casa antigua en la avenida Arequipa, te era más rentable vender tu casa, tirarla y hacer un edificio. Para cambiar eso, le permiten al propietario del patrimonio vender los derechos edificatorios de esos 10 pisos que posiblemente podría tener su terreno, ¿no? Y con ese dinero tener capital para recuperar el patrimonio de la casa, ¿no? El patrimonio cultural. Entonces, venden esos derechos edificatorios a constructoras que les pagan y con esa plata pueden mantener la casa, ¿no? Y le es rentable a la persona tener patrimonio, no es una maldición, es una bendición, al revés, ¿no? Y se generan los incentivos económicos correctos para que el patrimonio se pueda preservar. Eso es importantísimo. Entonces, hay que trabajar mucho la integración del patrimonio en la economía, ponerlos en valor, integrarlos, que no sean esas reliquias abandonadas, que son la mayoría de ellos y que hoy día el Estado no tiene recursos suficientes para mantenerlos y para restaurarlos todos. Necesitamos ayuda al sector privado de todas maneras. Se pueden concesionar, ponerse en valor. Hoy día hay un hotel muy bonito, un hotel privado que funciona en Machu Picchu, por ejemplo, ¿no? Digamos, una parte de Machu Picchu tiene un hotel lindo y eso genera recursos para mantener las ruinas, ¿no? Y eso ayuda muchísimo. Entonces, vamos por ese camino. Creo que necesitamos encontrar una solución innovadora para recuperar las huacas en Lima, que están absolutamente abandonadas y que son botaderos de basura, muchas de ellas, y es terrible, ¿no? Y ejemplos como la huaca puyana han funcionado muy bien, tratemos de replicarlos en otras zonas de Lima, ¿no? Eso te puedo decir con respecto a la importancia de recuperar el patrimonio, ¿no? Muy bien, estamos llegando a la parte final, ya con el tema de las preguntas, el bloque de las preguntas. Ahora vamos a pasar al mensaje final del Cabero, que partido Avanza País. Adelante, Alejandro. Gracias, Edison. Mira, creo que tenemos una enorme oportunidad en el Perú de acabar con la inercia, de acabar con el piloto automático en el que hemos estado. Hemos tenido un modelo económico relativamente exitoso que ha permitido a mucha gente crear riqueza, ¿no? Y ha permitido a la ciudad crecer, pero crecer desordenadamente, ¿no? Porque el Estado no ha ido a la misma velocidad que la economía. Entonces tenemos que modernizar el Estado para que el Estado nos pueda dar mejores servicios a los ciudadanos y para que pueda modernizarse al mismo ritmo que lo viene haciendo la economía y el esfuerzo de los emprendedores peruanos que han creado riqueza gracias a los cimientos de libertad económica que hemos tenido, ¿no? Lima Norte es un ejemplo de ello. La economía ha hecho mucho en Lima Norte, mucho, pero lo ha hecho desordenadamente, sin planificación, sin servicios públicos de calidad y con un Estado y unas municipalidades tremendamente ineficientes, ¿no? Yo ponía el ejemplo al comienzo. Caminando Lima Norte, uno se da cuenta que no puede ni siquiera plantar un árbol en la calle, ¿no? Y que es terrible. Asfaltar las pistas, algo que debería ser tan elemental. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado fallido. Entonces tenemos que reformar el Estado, tenemos que hacerlo más ágil, más cercano al ciudadano, que vaya el Estado de la mano del esfuerzo que hacen todos los emprendedores por crear riqueza y por construir libertad en este país. Eso es lo que queremos hacer con Bernardo de Soto, simplificar el Estado para los emprendedores, para la gente que quiere surgir, que quiere crecer, darles un Estado que les resuelva los problemas y no que les dé problemas y que les cause problemas. Hernando de Soto tiene muchísima experiencia, tiene 40 años de trabajo tratando el problema de la informalidad, conoce los problemas estructurales que tenemos que resolver para que el Perú pase de este piloto automático a dar un gran salto, ¿no? Si tienes un carro que está en piloto automático, no le pones freno de mano y te vas de reversa para la izquierda como quiere Verónica Mendoza, ¿no? Te vas y le pones cuarta, quinta al carro y avanzas más rápido. Aligeras la mochila, que significa el Estado peruano, y avanzas y das un gran salto hacia adelante
y eso es lo que queremos hacer con Hernando de Soto. Si comparten estas ideas, los invito a marcar el trencito azul de Avanza País y escribir el número 14. Me pueden buscar en redes sociales como Alejandro Cabero, en Facebook, en Twitter, en Instagram como Cabero Perú. Pueden encontrar ahí mis propuestas, mis ideas. En alejandrocabero.pe también pueden encontrar mi página web. Y nada, los invito a conocer un poco más de las propuestas y a marcar el tren y escribir el 14. Muchas gracias, Edison. Gracias a todos los que nos han estado viendo. Muy bien, estamos con bueno, ya estamos terminando la entrevista con el candidato Alejandro Cabero, número 14, por el Partido Avanza País. ¿Tienen algunas activaciones o algo para que lo puedas mencionar para la gente de Lima Norte Sí, o de Lima Metropolitana? el día de mañana voy a estar en el Cercado de Lima y el domingo vamos a estar haciendo una bicicleteada por la Costa Verde, porque acuérdense que los domingos ahora no se puede andar en auto, pero podemos salir seguramente a hacer deporte. Quienes quieran venir a montar un rato de bicicleta, bienvenidos, pueden acompañarnos, se pueden buscar en las redes sociales y seguramente la próxima semana vamos a estar en distintos sitios de Lima Norte, hemos estado 3 veces, vamos a estar más, muchísimos más, en Lima Sur, en Lima Este, porque solo caminando se ganan las elecciones, no nadie gana las elecciones desde Zoom ni de su cuenta de Twitter. Así que nada, los invitamos a encontrar las actividades, están en la página web, están en Instagram, en Twitter, en Facebook, y sumarse a la campaña, claro que sí, me va a encantar además conocer a muchos de ustedes en persona. Muy bien, mañana está en Lima Centro, en el centro de Lima, y el domingo están en la Costa Verde, indica el candidato Alejandro Cabero. Los que deseen sumarse a la bicicleteada del domingo pueden integrarse ingresando a las páginas de Alejandro Cabero. Bueno, muchas gracias, candidato Alejandro Cabero, y nos vemos hasta más tarde. Tenemos otra entrevista con una candidata. Eso es todo. Nos vemos. Gracias, Muchas adiós. gracias. Chao, Edison, un abrazo.